Buenas, nuestro equipo está conformado por Francisco Arévalo y Nefra Arévalo. Le hablaremos sobre la importancia de la formación pedagógica del profesorado docente y las cualidades de un buen profesor en entornos virtuales. La educación virtual no es una sola modalidad, es una transformación profunda del rol docente. Por eso nos preguntamos, ¿estamos preparados para ser docentes virtuales? No basta solamente con saber utilizar una plataforma o enviar tareas por correo. La educación virtual va más allá, implica una transformación profunda del rol docente. Cambia la forma en que enseñamos, cómo nos comunicamos, cómo acompañamos al estudiante. El docente ya no solamente transmite contenidos, ahora tiene que diseñar experiencias, adaptar metodologías y responder a las nuevas dinámicas de aprendizaje. Estar preparado significa tener competencias no solamente digitales, sino también sensibilidad pedagógica, capacidad de escuchar y la flexibilidad para reinventar nuestra práctica docente en un entorno que exige algo más que conexión a Internet. Ahora bien, la educación virtual interviene en diferentes elementos, como la transformación del proceso enseñanza-aprendizaje. La docencia virtual no es solo cambiar el aula por la pantalla o la presencialidad por la virtualidad, es transformar cómo enseñamos y cómo aprenden los estudiantes usando nuevas estrategias y recursos tecnológicos. También interviene la didáctica, pedagogía, tecnología y comunicación afectiva. Son cuatro pilares fundamentales de la educación virtual. La didáctica está orientada al estudio de los métodos y técnicas y principios y su objetivo principal es optimizar la transmisión de conocimientos, habilidades y aptitudes. La pedagogía se encarga de estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje y su objetivo es comprender cómo se produce el aprendizaje y diseñar estrategias pedagógicas afectivas que promuevan el desarrollo integral en los estudiantes. La tecnología se refiere al uso de las herramientas digitales como las plataformas en línea, los recursos multimedia, inteligencia artificial, entre otras, para crear y gestionar el contenido educativo en un entorno digital, mejorando la interacción entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y es importante mantener lo que es una comunicación afectiva, que quiere decir que el docente no solamente enseña, sino también se compagina con el estudiante y humaniza lo que es la tecnología y la actualización continua, el docente tiene que evolucionar rápido dependiendo de las diferentes plataformas. Las importancias de la formación pedagógica del profesorado. Según Mena et al. 2024, los docentes con transformación en la educación digital logran desarrollar prácticas pedagógicas innovadoras, facilitando un aprendizaje más interactivo y colaborativo. Moreno 2019 señala como la evidencia de que los docentes que dominan herramientas digitales son capaces de crear entornos educativos más inclusivos donde los estudiantes tienen acceso a una variedad de recursos digitales que fomentan el desarrollo. Analizando estos autores, se muestra que la pedagogía digital se convierte en una necesidad. El docente necesita saber más cómo utilizar una plataforma, debe saber enseñar con ella y además dominar la pedagogía digital, diseñar clases dinámicas e inclusivas y conectarse con la realidad de los estudiantes. Los métodos y estrategias de la educación virtual, existen varios métodos. Entre estos tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que es cuando el estudiante es el protagonista resolviendo situaciones reales e investigando, aprendiendo más de autodidacta. La gamificación es la parte de los juegos que fomentan lo que es el compromiso y el sentido del logro. Se pueden dar medallas o diplomas. Y el feedback oportuno y constructivo significa la retroalimentación, claro, para que el estudiante se le demuestre cómo lo hizo bien y cómo puede mejorar. También tenemos foros de discusión y trabajo colaborativo. Estos foros significan, como lo hemos utilizado, para fomentar lo que es el trabajo del equipo y complementarnos unos con otros. También tenemos los recursos multimedia, que es los videos, enlaces multimedia, videollamadas, para poder aplicar lo que es las estrategias para la educación. Y el aprendizaje invertido, que este se refiere cuando se le deja al estudiante ciertos materiales, el estudiante lo lee, lo discute y posterior, cuando se hace la clase síncrona, el estudiante pregunta las dudas y el profesor se convierte para aclararle dudas en una intervención y no solamente una transmisión de conocimientos. Herramientas tecnológicas son aquellas que facilitan la transmisión del conocimiento y ayuda tanto al docente como al estudiante a que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo. Entre ellas tenemos plataformas como Classroom y Moodle, donde se pueden gestionar recursos, administrar tareas, planificar las clases, hacer evaluaciones, entre otros. También están los paquetes como el paquete de Office o Canvas,
que permiten la creación de recursos más dinámicos, más activos y entretenidos para que el estudiante pueda aprender de manera más cómoda los conocimientos. Y se encuentran las redes sociales como YouTube, WhatsApp. Esto permite que haya un mayor nexo o unión y de comunicación más afectiva entre el estudiante y el profesor. Cualidad de un profesor en entornos virtuales. Él debe manejar la capacidad de aprender, capacidad tecnológica con las TIC y desarrollar habilidades y competencias. Entre la capacidad de aprender se tiene que fomentar la cooperación. El docente debe crear dinámicos, actividades donde se fomente el trabajo colaborativo, el trabajo grupal, tanto de los estudiantes y también la cooperación a nivel de colegas entre maestros para desarrollar nuevas competencias digitales. La comunicación debe ser clara, efectiva, empática. Debe saber tanto comunicarse y escuchar al estudiante para poder, al momento, cuando haya retroalimentaciones, sea de la manera más eficiente. Debe tener un pensamiento crítico, saber cuáles son los conocimientos o actitudes o habilidades que debe manejar para el momento de impartir una materia. El docente debe saber qué tipo de estudiante enfrenta, qué desafío enfrenta para de este modo elegir la mejor herramienta y forma para dar la enseñanza. También está el pensamiento reflexivo. Él debe ser autocrítico, saber qué está funcionando y qué no está funcionando y qué debe corregir para mejorar o qué está bien para continuar aplicando esa misma estrategia. Y un pensamiento creativo. El docente debe aprender a innovar, a ser creativo, a crear nuevas formas, a ser didáctico para que la clase sea más entretenida, llame más al estudiante y se pueda enfocar mejor en dar su enseñanza. Capacidad de las TIC, está la capacidad informacional. No solamente subir contenido y libros, recursos a una plataforma digital, es saber diferenciar cuál es el recurso que es más eficiente, que está más completo, no sobrecargar al estudiante de información y que sea los documentos o contenidos que dé a los estudiantes sean los más eficiente para el tema que esté dando y debe manejar también las habilidades digitales. Él debe ser capaz no solamente de usar la plataforma por encima, sino ir más allá, no quedarse estancado, saber todas las funciones de la herramienta, indagar y manejar todos los recursos para aprovechar al máximo las tecnologías. También están las habilidades y competencias. Un docente debe desarrollar sus habilidades sociales, ser empático, ser afectivo con el estudiante. Es algo de lo que se ha discutido mucho, la humanización. Él debe mantener ese lado humano a pesar de que está a través de una pantalla o a través de plataformas digitales, saber llegar al estudiante, no solamente de manera educativa, sino también conocer sus necesidades y entender las situaciones. Ahí llega, debe ser flexible, debe saber entender que hay distintos horarios de que se debe utilizar recursos y va a haber enseñanza tanto asíncrona como síncrona, que hay horarios de trabajo que tiene que organizar para que se pueda permitir distintas horas de entrega y entender tanto el estudiante como él. La productividad, hay que aprovechar al máximo el tiempo, los recursos, ser puntual a la hora de entregar los feedback para que se aprovechen todos los espacios y sea eficiente la disposición de las clases. Iniciativa. El docente debe mantener una iniciativa, debe ser proactivo, debe mostrar que quiere enseñar, investigar nuevos recursos, ver cómo conecta con el estudiante, no siempre quedarse en el mismo sitio, siempre tiene que buscar nuevas estrategias, seguir aprendiendo, seguir formándose y buscar las mejores formas de llegar al estudiante. Y muy importante mostrar liderazgo. El docente tiene que ser un líder, tiene que ser un ejemplo a seguir para el estudiante, no ser autoritario pero sí tener su autonomía y entender al estudiante y cómo llegar a él. Para finalizar, la docencia virtual exige mucho más que conectarse a una plataforma digital. El docente tiene que seguir con su formación, tiene que dominar las herramientas tecnológicas y tener siempre ese lado humano. Además, tiene que seguir buscando estrategias, manejar las herramientas digitales y tener todas las competencias, desde ser creativo, ser liderazgo y mostrar un compromiso siempre para buscar que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias.